Buenos días. Lo primero, en esta mesa el moderador estaba previsto que fuera don Jesús García Cruces, viceconsejero de Sanidad de Castilla y León. Por motivos de agenda de última hora no ha podido estar aquí. Y yo soy Judith Ceruelo, trabajo en el área de farmacia de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Disculpo la ausencia del viceconsejero. Bueno, no hay duda de que la importancia de la interoperabilidad en la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios desde las administraciones públicas. En el ámbito de salud, concretamente en la receta electrónica, tenemos un largo camino recorrido. Primero, con la interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud entre todos los servicios de salud de este país, que ya culminó en el año 2019, y después con la interoperabilidad europea, que actualmente ya son 15 las comunidades autónomas que interoperan con el resto de países que en la Unión Europea están en interoperabilidad. La implantación de estos servicios, sin duda, ha requerido un importante esfuerzo en términos de unificación, de estandarización y de homogeneización, con el fin de garantizar la trazabilidad, la identificación unívoca y la interoperabilidad de todos los sistemas, aplicaciones y agentes que intervienen. Contamos en esta mesa con profesionales, con 6 profesionales que trabajan de primera mano en este tema, en este proyecto de interoperabilidad de la receta electrónica, tanto en el ámbito estatal del Ministerio de España, de Portugal, como la Agencia Española del Medicamento, como a nivel de los servicios de salud, que son los que implantan estos sistemas para los usuarios y los profesionales. Voy a empezar presentando y luego ya pasamos al debate. A mi derecha está Luz Fidalgo. Luz es jefa de área de receta electrónica interoperable de la Subdirección General de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad. Inés Antúnez es responsable de proyectos de e-salud en la Unidad de Proyectos y Relaciones Internacionales de Portugal, del Ministerio de Portugal. Blanca Pérez trabaja en el área de normalización del Departamento de Medicamentos de Uso Humano y lleva sobre todo el nomenclator que se gestiona desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. A continuación está Concha Carmona. Concha Carmona trabaja en la Subdirección de Gestión de la Prestación Farmacéutica del Servicio Extremeño de Salud. María José Piña, que trabaja en el Servicio de Proyectos y Desarrollo de la Subdirección General de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud. Y por último, Ana Teresa López, que es la coordinadora funcional del proyecto de receta electrónica en el Servicio Canario de Salud. Vamos a empezar haciendo unas preguntas. Intentad ajustaros al tiempo, unos 4 minutos, y luego pasamos a un debate y podéis hacer preguntas desde el público. Empezamos por Luz. Luz, desde el Ministerio de Sanidad habéis coordinado los proyectos de interoperabilidad, tanto de receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud como a nivel europeo. A nivel nacional, los sistemas de receta electrónica de los diferentes servicios de salud pues tenían ciertos estándares comunes. Teníamos una normativa común a nivel de receta en España. Partíamos del nomenclator, que es común también, que elaboráis desde la Agencia Española del Medicamento y desde el Ministerio. Cuando empezamos el proyecto ya había una tarjeta sanitaria común, pero esto quizás en Europa pues no estaba tan desarrollado, no teníamos tantos estándares comunes. Desde tu experiencia, que has estado desde el inicio de los 2 proyectos, ¿cómo se ha gestionado a nivel de la definición funcional y definición técnica para todos los Estados miembros este proyecto y cómo ha sido la coordinación y el establecimiento de criterios comunes? Buenos días. Realmente en el caso europeo la parte tecnológica sobre todo no ha sido complicada porque hubo un pilotaje ya hace unos años que terminó en el 2014, un pilotaje del proyecto EPSOR, no sé si lo conocerán, y había una de las partes, era la receta electrónica interoperable europea. Y en ese pilotaje participó España, concretamente 3 comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares. Entonces, ahí se fijaron en ese pilotaje los requisitos tecnológicos
que es con los que íbamos a interoperar con Europa, que acabó en el año 2014. Y son los que se incorporaron a las comunidades autónomas para hacer la interoperabilidad española del Sistema Nacional de Salud, para adelantarnos a la incorporación de la interoperabilidad europea. De tal forma que esos requisitos tecnológicos estaban ya establecidos. Siempre hay avances, pero más o menos establecidos. Y a nivel funcional también estaban algunos de ellos establecidos, pero no todos. ¿Por qué? Porque faltaba a nivel europeo, pues cada país tiene su propia legislación y no van a cambiar la legislación para un proyecto. Lógicamente es un proceso largo en el que intervienen distintas agencias, distintos organismos. Y ahí íbamos a encontrarnos con discrepancias entre los distintos países. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Pues ahí la única forma de avanzar era mediante la generación de acuerdos. Es decir, que funcionalmente, sobre todo, se ha avanzado mediante acuerdos. Se establecieron bases comunes de normalización, de identificación de medicamentos, que podrá comentar mejor Blanca de la agencia, pero a nivel funcional hubo que trabajar y seguimos trabajando porque no se ha acabado con acuerdos. Porque ahora mismo son 8 países los que estamos interoperando y se espera que tengamos 25 países en total de aquí a 2 años. Y esos acuerdos afortunadamente han funcionado porque ya la red electrónica europea funciona con la incorporación de 5 comunidades autónomas, las primeras en el 2022, ahora todas menos 3, y ya tenemos aproximadamente 800 ciudadanos que han utilizado la receta electrónica europea. Y de esos ciudadanos, pues la mayor parte han sido finlandeses, el 70%, el resto polacos y el resto del resto de países con los que estamos interoperando. Es decir, que estos acuerdos parecen que han sido eficaces, pero que hay que seguir avanzando por una falta de legislación común, la falta de una base de datos común de medicamentos y unos requisitos tecnológicos que van avanzando pues, con los tiempos. Gracias, Luz. María José, en Andalucía habéis sido pioneros en la implantación de receta electrónica, tanto a nivel de vuestra comunidad como en la interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuáles han sido los retos, no los retos, sino los aspectos más relevantes a la hora de implantar y a la hora de extender este servicio, sobre todo en una comunidad tan extensa como es Andalucía? Hola, buenos días a todos. Lo más importante en Andalucía es que teníamos una experiencia previa. No sé si lo sabéis, supongo que sí, que Andalucía fue la primera comunidad autónoma de España en implantar receta electrónica y casi en el mundo. La primera receta electrónica en el mundo casi fue en Andalucía porque solo a su vez estaba Suecia y Canadá. Entonces ya partíamos de esa experiencia. En ese momento, además, tuvimos que contar con los colegios oficiales de farmacéuticos. Si queremos una dispensación electrónica, es fundamental la colaboración de las farmacias. Entonces, en este sentido, Andalucía tenía una experiencia muy grande porque tuvimos que implantar pues 8 provincias, una comunidad autónoma de más de 8 millones de habitantes. Teníamos casi el mismo número de habitantes que tiene Suecia, que tiene 10 millones. Entonces, esa experiencia nos ha servido para la implantación. Y entonces ha sido mucho más fácil porque además después, la primera receta electrónica fue en 2003, pues 10 años después, en 2013 precisamente, como ha comentado Luz, teníamos el proyecto ESOS. Andalucía fue el líder funcional del proyecto ESOS, que hacía una definición de receta electrónica en Europa y de un resumen de historia del paciente. Y como bien ha dicho Luz, ahí se sentaron las bases de la interoperabilidad. Es decir, se definieron un poco los requisitos funcionales, técnicos y legislativos para implantar la receta electrónica interoperable en Europa. Entonces, esa experiencia nos llevó a que incluso ya en 2013 se hizo la primera dispensación a un paciente italiano en Andalucía, con un piloto previo en Suecia, Dinamarca, Finlandia e Italia. Con lo cual es que la experiencia ya era muy importante. Teníamos farmacéuticos que ya habían trabajado en un piloto. Entonces, la implantación de la interoperabilidad europea ya con el proyecto del Ministerio actual y que empezamos en Andalucía en 2023, en abril, pues ha sido muy fácil porque los farmacéuticos están acostumbrados a trabajar ya en receta electrónica interoperable tanto en España, en Andalucía e incluso en el piloto en Europa. Las principales cosas que se han hecho es que ha habido una difusión de la información muy importante, tanto en prensa como en radio, y después las farmacias tuvimos un trabajo intenso con ellos porque hicimos formación a todos los colegios oficiales de farmacéuticos con la nueva herramienta
Y después los farmacéuticos, a su vez, de los colegios formaron a sus farmacéuticos de todas las provincias, empezando por Granada y Málaga, porque son las principales dispensadoras. De hecho, como ha comentado Luz, ahora mismo tenemos ya 754 dispensaciones en Andalucía a pacientes europeos, la mayoría de Finlandia y Polonia, sobre todo porque, no sé si lo sabéis, en Fuengirola tenemos una comunidad de finlandeses enorme, con lo cual les ha venido estupendo la receta electrónica europea. Y después, además de esta implantación tan impresionante, es que hemos hecho una cosa en Andalucía que es un portal propio. El Ministerio ha hecho su portal de dispensación magnífico, pero en Andalucía acordamos hacer un portal propio para que fuera más amigable para nuestros farmacéuticos, de tal manera que en una única interfaz nuestro farmacéutico puede dispensar a un paciente de la comunidad autónoma andaluza, a un paciente de otra comunidad autónoma de España o a un paciente europeo dentro de la misma interfaz y con una única base de datos, con lo cual nos facilita también la gestión de incidencias, la mejora de la aplicación y la conexión con los programas de gestión de los farmacéuticos. Esto es un poco la experiencia en Andalucía, ya os ha dicho. El resumen se trata de que era una comunidad muy acostumbrada a trabajar en estos temas y con unos farmacéuticos totalmente implicados en la prescripción y en la dispensación de medicamentos. Muy bien, gracias, María José. Blanca, ha comentado Luz que una de las áreas de trabajo de este proyecto es la definición de los criterios comunes para la identificación única de los medicamentos en Europa. Aquí tenemos el nomenclator, que es con lo que trabajamos todas las comunidades. En Europa no hay ahora mismo un nomenclator común. Estáis trabajando desde la agencia, desde el área de normalización, en una base de datos común Unicom. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de este proyecto, cuál es el alcance y un poco en relación a la receta electrónica europea, ¿qué nos puede aportar? Ahora creo que sí. Muchas gracias. Sobre los puntos que me lanzas, primero me gustaría de alguna forma establecer un poco y explicar qué son las normas ISO/IDMP, porque esas son las normas, ¿no? Y son los estándares sobre los que vamos a construir la plataforma europea para la identificación de medicamentos y también la plataforma nacional que estamos creando dentro de la AEMS, ¿no? Los estándares ISO/IDMP se crearon con la necesidad, tienen la vocación de identificar perfectamente los medicamentos y de esa forma desglosar tanto la información que identificará los medicamentos que proporcione muchísimos datos para otros sistemas, como por ejemplo puede ser la receta electrónica. De esa forma, pues hay 5 normas donde se describen los diferentes estándares. Estas normas son internacionales y sí que es verdad que a nivel europeo la competencia de implementación la contiene la EMA. Ella es la líder, ¿no?, en la implementación europea de los estándares ISO/IDMP y también es la líder y está encargada de recopilar de alguna forma todos los requisitos europeos legislativos que debe contener esa base de datos de medicamentos para que pueda ser compatible con todos los Estados miembros. Pues bien, la EMA, dentro de este encargo, ¿no?, internacional que tiene, está desarrollando una web, lo puedes decir así de forma sencilla, que se llama SPOR. Dentro de SPOR hay 4 dominios, cada uno de ellos está encargado de la implementación de las diferentes normas ISO/IDMP. Tenemos las sustancias, tenemos la P de los productos, que la P de los productos son todos los medicamentos que existan en el espacio económico europeo y su identificación. La O para las organizaciones, cualquier organización que está implicada en un dossier de registro de un medicamento. Y, en último lugar, tenemos las referencias, que son listados de términos que se van a utilizar para la identificación de los medicamentos. Aquí entra mucho la receta electrónica porque proporcionamos mucha información sobre vías de administración, formas farmacéuticas que se utilizan, ¿no?, pues para la receta electrónica nacional y la interoperable a nivel europeo. Dicho esto, me parecía un poco importante recalcar que la EMA es la líder porque, de alguna forma, aunque dentro de la Agencia Española del Medicamento estemos trabajando intensamente para adaptar nuestra base de datos y adaptar todos los medicamentos nacionales a ISO/IDMP, de alguna forma debemos de continuar y de seguir los pasos que da la EMA. De modo que si la EMA no progresa a la velocidad que a lo mejor a nosotros nos desearía que progresara, pues de alguna forma estamos limitados, ¿no? Eso me parece importante ponerlo de manifiesto y para esta mesa de debate me parece muy interesante, más que nada porque
siendo usuarias, ¿no?, de la información que proporciona la agencia, me gustaría mucho recopilar pues, todos vuestros comentarios y cómo afecta por vuestra parte todas las limitaciones que por nuestra parte tenemos. Otro punto importante que también me parece muy interesante para la mesa de debate es la calidad de la información. A nivel europeo sigue habiendo muchísimas discusiones sobre gobernanza de los datos y responsabilidad. Responsabilidad sobre la creación de ese medicamento en el sistema y también el mantenimiento de ese medicamento, de la información de ese medicamento. Los medicamentos sufren muchísimos cambios a lo largo de su vida regulatoria, ¿no?, por variaciones varias y demás. Entonces, es muy importante que la responsabilidad, ¿no?, la persona responsable de ese mantenimiento de los datos sea realmente consciente de la importancia de ese mantenimiento para que se pueda dar cobertura a otros sistemas, como por ejemplo Nomenclator, muy importante el mantenimiento de la información y lo que os proporcionamos a todas las comunidades. Entonces, es un tema bastante... está ahora mismo pues, a la orden del día, la verdad, y sin una decisión clara, cosa que bueno, pues, también dificulta mucho, ¿no?, la progresión. Dicho esto, UNICOM es un proyecto de la Comisión Europea que lo que pretende es dar financiación a los Estados miembros que participan dentro del proyecto para progresar e implementar las normas ISO y DMP en todos los ámbitos. En todos los ámbitos de la salud interoperable digital, ¿no?, de la que estamos hablando todo el rato. Sí que es verdad que por parte de la agencia participamos solamente en 3 Work Packages, pero los 3 son muy importantes, ¿no?, para progresar y para que de alguna forma estemos al tanto de todas las novedades que debemos de considerar para que esto funcione y nos funcione para los requisitos nacionales que tenemos que tener en cuenta. Participamos en uno que tiene relación con la evaluación de las sustancias y otro para los formularios de registro de los medicamentos, que es la puerta de entrada para que luego podamos trabajar perfectamente en nuestra base de datos, que ese es el tercer Work Package, donde ponemos un gran esfuerzo para adaptar los medicamentos españoles. Gracias, Blanca. Desde luego es todo un reto el llegar a conseguir esta base de datos común. Concha, Extremadura, bueno, junto con Canarias, fuisteis las primeras comunidades autónomas en empezar a interoperar con Europa, ya en el junio del 2022, ¿no? Además, sois una comunidad autónoma que, bueno, pues como tenéis otro país limítrofe, tenéis ahí una amplia frontera con Portugal, pues quizás podéis tener más opciones de interoperar. En tu experiencia, un poco, ¿cuáles son las áreas de mejora de este proyecto de cara a los usuarios y a los profesionales? O sea, ¿qué creéis que ofrece esto, sobre todo a los ciudadanos, en vuestro caso, de la frontera con Portugal? Y en base a eso, bueno, pues ¿en qué funcionalidades estáis trabajando para mejorar este acceso directamente a los ciudadanos? Bueno, pues muchas gracias, Judith, y buenos días a todos. Se me oye bien, ¿no? Sí. Pues, que yo desde aquí no me oigo. A ver, nosotros, la voluntad de iniciar el proyecto de interoperabilidad, que junto con Canarias fuimos las primeras comunidades en salir a producción en España, uno de los motivos fundamentales fue pues, ser frontera con Portugal. Nos parecía que era una oportunidad de mejora. Hubo consenso tanto con profesionales sanitarios como con profesionales de oficina de farmacia y colegios de farmacéuticos, y nos lanzamos de lleno al proyecto, con mucha ilusión porque pensábamos dar un buen servicio a toda la población que se movía a lo largo de la frontera. Esto comenzó en 2022 y bueno, la experiencia de todo esto ha sido que después de 2 años, casi 3, que llevamos de recorrido, no hemos sido capaces de dispensar a un solo ciudadano portugués. Sabemos que por parte de los profesionales de oficina de farmacia pues puede haber limitaciones porque el sistema es complejo, hay modelos diferentes para cada país, tienen una infraestructura de servicio que es más compleja que la que ellos habitualmente utilizan para la dispensación de los medicamentos. El idioma, en este caso el portugués, no debería ser una barrera en Extremadura, pero bueno, en algunas zonas sí que puede serlo. Y en cualquier caso, pues también hay cierta incertidumbre por parte del profesional a la hora de dispensar, porque la información del medicamento, de la prescripción que le llega, tiene un formato un poco diferente a como están habituados. Por parte del ciudadano, pues igual, llega a un país con otra lengua donde se le va a dispensar un medicamento que puede ser un medicamento con un formato
ligeramente distinto al de su comunidad, al de su país de origen, con una información en otro idioma, porque el prospecto vendrá probablemente en castellano, que además tiene que pagar al 100% y que, por otro lado, si quiere que se le reintegre el gasto que ha efectuado, va a tener que someterse a un trámite burocrático en su país que puede ser más o menos complejo y que en el país de dispensación no se conoce, ¿no? Pues todo esto sí que pueden ser barreras que ya conocíamos en el proyecto y que contábamos con ellas. Bueno, se hizo un plan de formación que creíamos que fue muy exhaustivo porque se hicieron talleres con profesionales y con ciudadanos para enseñarles la aplicación. Se establecieron links de accesos corporativos para que pudieran consultar pues información útil y actualizada de los procedimientos en cada país, y se establecieron sistemas de información de problemas detectados durante la dispensación. Pero en la práctica nos hemos encontrado que, a pesar de todo ello, el esfuerzo que se hizo no fue suficiente y que falta conocimiento. Falta reforzar el conocimiento de forma periódica por parte de las administraciones de cara a profesionales y a ciudadanos. Porque en la práctica lo que hemos visto que ha pasado, aunque no hemos hecho un análisis exhaustivo, ha sido que muchos pacientes que se han dirigido a oficinas de farmacia a obtener su medicación, resulta que ni el ciudadano portugués sabía que tenía que hacer un registro previo de autorización en su país, en una página web, antes de la dispensación, ni el profesional de oficina de farmacia ha sabido explicarle cuál era el procedimiento para poder dispensarle. Con lo cual ha habido varios intentos, pero todos fallidos. Y nuestro propósito y nuestro trabajo actual va orientado en eso, en mejorar la información y en mejorar la capacitación de los profesionales y de los ciudadanos a la hora de saber a dónde dirigirse para obtener esta información. Nos parece fundamental. Eso Sí, quizás eso es un avance y una línea de trabajo. es la primera línea de trabajo. Hay para otras, que pero sea esa es la más conocida y más accesible. Ya hemos abordado también los retos, ¿verdad, Concha? En esta primera pregunta. Ana, Canarias, bueno, junto con Extremadura, fuisteis los primeros en salir a interoperabilidad. Habéis liderado un poco la implantación y yo te quería preguntar qué recursos habéis puesto para la implantación y también para la extensión, y un poco a nivel de infraestructuras, de servicios, de aplicaciones, tanto vosotros en el servicio de salud como las oficinas de farmacia en la dispensación, un poco qué inversiones habéis realizado en la puesta en marcha y en el mantenimiento, porque esto hay que mantenerlo. Efectivamente, muchas gracias, Judith. Buenos días a todos. Bueno, pues en primer lugar, la verdad que es un placer poder estar aquí con todos los compañeros después de todo este tiempo que llevamos con la interoperabilidad. Y dicho esto, bueno, pues sí, Canarias ha sido protagonista en lo que es los inicios de la interoperabilidad nacional, y todo esto nos ha facilitado muchísimo el poder implantar lo que es la receta electrónica en Canarias a nivel europeo. Y esto lo que nos ha permitido, pues efectivamente, ser la primera comunidad que dispensó una receta interoperable a un ciudadano de Portugal. Bien, en el caso de los recursos, en la implantación y el mantenimiento, pues no ha habido ni recursos, o sea, no ha habido un tema de recursos ni de software ni de hardware. Hemos dedicado tiempo en horas de trabajo, muchas horas de trabajo, porque lo que nos hemos dedicado ha sido a hacer adaptaciones tanto de las especificaciones funcionales como tecnológicas que teníamos nacionales para poderlas adaptar a los requisitos que nos marca la Comisión Europea a nivel de todas esas especificaciones funcionales. Desde luego es un proyecto muy exigente y exigente por todo el tema de la seguridad que nos solicita la Comisión Europea. En cuanto a lo que nos comentaba María José, de que ellos han elaborado un portal propio de dispensación, nosotros lo que nos hemos dedicado en ese aspecto ha sido adaptar el portal que nos ofrecía el Ministerio de Sanidad, lo hemos adaptado para que los ciudadanos que vienen de otros países pues puedan utilizar ese portal para poder dispensar. Los ciudadanos canarios que se van a los países europeos hemos realizado adaptaciones en nuestros servidores para poder adaptarnos a todo lo que son la normativa que nos solicita Europa. En cuanto a la base de datos,
que bueno, lo que hemos hecho ha sido adaptarnos a la base de datos que el Ministerio nos ha ofrecido y de esa manera lo hemos adaptado a nuestros servidores. Por eso comentaba que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido horas de trabajo para hacer adaptaciones a los sistemas previos que ya teníamos. Desde luego hay que citar a los colegios oficiales de farmacéuticos, que ellos también han tenido ahí su trabajo. ¿Y qué trabajo le han hecho? Bueno, pues ayer hablando aquí con Carlos, que es del Colegio de Tenerife, ellos han tenido que bueno, pues hacer lo que es una certificación o doble factor de autenticación para que puedan acceder a lo que es el portal de dispensación del Ministerio y a través de un SMS que les proporcionaban puedan acceder a ese portal de dispensación que hemos adaptado del Ministerio. Entonces, repito, todo es adaptaciones, horas de trabajo, que desde luego el mismo equipo que trabajaba con interoperabilidad nacional son los que están llevando la interoperabilidad internacional. En cuanto a la extensión de los recursos, bueno, pues igual, horas de trabajo. O sea, no ha habido inversiones, infraestructuras, trabajo, personal. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Actualizaciones. Actualizaciones de las versiones o lo que se llaman las olas, que continuamente nos llegan esas olas, ¿no? Estamos en la WAIC 7. Bueno, pues con esas olas, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es corregir errores, todo el tema de corrección de errores y sobre todo la incorporación de nuevos países. Cada vez que se libera una versión, pues bueno, lo que tenemos que hacer es hacer las pruebas en preproducción y un poco así comentar para que veáis las horas que le dedicamos y el trabajo que tiene. Y luego, pues bueno, hay que pues configurar esa actualización para subirla a producción. Tanto el equipo funcional como el equipo tecnológico tiene que, el funcional, actualizar o documentar todo ese trabajo que lleva la actualización y el equipo tecnológico, pues lo que tiene que hacer sería pues lo que es comprobar la mensajería y la concordancia que puede tener o que tendría con los campos del portal de dispensación. Entonces, bueno, repito, para implantar, para mantener y para extender el personal y muchas horas de trabajo. En principio, pues no sé si he respondido. Muy bien, gracias, Ana. Gracias. Inés, en Portugal habéis apostado por unos sistemas de prescripción comunes a nivel de prescripción para todo el Sistema Nacional de Salud de Portugal, incluso también para el área privada. Eso entiendo que ha facilitado la integración y la puesta en marcha de la interoperabilidad europea. No sé si habéis hecho lo mismo a nivel de dispensación. Sé que la extensión a nivel de oficinas de farmacia es todavía limitada y estáis progresando. Bueno, cuéntanos un poco qué fortalezas habéis tenido a la hora de implantar este proyecto por el hecho de tener esos sistemas de prescripción comunes que aquí en España, desde luego, cada servicio de salud tiene su propio sistema de prescripción y su propia receta electrónica, aunque todas adaptadas a los estándares de la receta electrónica interoperable. Buenos días, pido disculpas de antemano por la minha mezcla de portugués y español. Nós temos a aplicação PEM, Prescrição Eletrônica de Medicamentos, desde 2012. Desde 2015 foi possível digitalizar todo o processo de prescrição, dispensação e faturação e para haver o reembolso pelo Estado. Esta aplicação permitiu-nos também que os médicos de sistema de saúde pública e privado puedan passar prescrições médicas e cerca de 90% de médicos usam esta prescrição. Mas peço disculpa, ¿puede repetir la última parte? La parte de dispensación, no sé si también tenéis una aplicación común para realizar la dispensación en las oficinas de farmacia y un poco el plan que tenéis de extensión de oficinas de farmacia para el proyecto de interoperabilidad europea. Sí, no estamos trabajando desde 2014, nos ha participado INEPSOS también. Nós, desde 2020, participamos no projeto My Health at You, ou Minha Saúde dentro da União Europeia.
y es posible transmitir los datos de forma eficiente, segura e interoperable. Las farmacias actualmente que disponibilizan estos servicios son pocas, 41 en Porto, Lisboa y Faro, que representa 1,40%. Essa dificuldade provém do facto de software de farmácia ser privado. Nós temos 2 associações de farmácias em Portugal e a maioria tem software específico que é o único em Portugal que atualmente disponibiliza os serviços transfronteiriços de prescrição e dispensa eletrônica. Nós estamos trabalhando com financiamento europeu e pretendemos a realizar o processo de adesão pelas farmácias aos serviços transfronteiriços, nomeadamente investindo nas software houses com os outros softwares que as restantes farmácias não operacionais usam para gerir a despensa del medicamento. Bien, gracias, Inés. Blanca, nos has comentado un poco el proyecto UNICOM. Desde luego, a nivel de los servicios de salud, creemos que tenemos puestas muchas expectativas en este proyecto, porque bueno, actualmente lo que recibe el farmacéutico cuando va a hacer una dispensación en interoperabilidad europea pues son una serie de atributos del medicamento que tiene el paciente prescrito y a partir de esos atributos pues él tiene que identificar cuál es el medicamento más adecuado dentro de la disponibilidad de España. Ya nos has comentado que este proyecto lo lidera la EMA y vosotros, pues bueno, igual que el resto de países, colaboráis con la EMA en su avance. La pregunta es, bueno, un poco, ¿qué áreas de mejora crees que va a cubrir este proyecto cuando ya esté implantado? ¿Cómo se va a implantar en esta receta electrónica interoperable? Si hay algún cronograma y un poco si todos los países están avanzando a la misma velocidad, porque entiendo que hasta que todos los países que interoperan no utilicen estos estándares comunes a nivel de base de datos de medicamentos, no vamos a poder utilizarlo, porque no se puede utilizar parcialmente en el perfil emisor y receptor. Pues bien, la pregunta es bastante completa. Sí. Primero de todo, con respecto a las áreas de mejora, hay que decir que las normas ISO y DMP son tan exhaustivas que nos va a permitir desglosar el medicamento tan al detalle que la información que podamos proporcionar a otros sistemas va a ser súper detallada, muy detallista. De este modo, pues supongo que sistemas usuarios de datos ISO y DMP tendrán muchas posibilidades para elegir qué datos les son interesantes implementar y cuáles no. Cuáles son los datos interesantes para la receta electrónica y cuáles no. Dicho esto, áreas de mejora. Ahora mismo utilizamos los ATCs para la receta electrónica transfronteriza y por lo que yo hablo con Luz, normalmente hay muchas incidencias porque no es un sistema perfecto, ¿no? El ATC pues arregla y permite que se trabaje en la receta electrónica transfronteriza, pero de algún modo no es la forma perfecta, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, por parte del Ministerio, para la receta electrónica siempre nos demandan y nos preguntan en qué momento, por ejemplo, podremos tener la información de los formatos, ¿no? Cuándo tendremos información de todos los códigos nacionales, pero toda la información que nos pide ISO y DMP. El detalle del desglose completo de la caja, del medicamento y todo lo que viene dentro, ¿no? Y otra cosa muy importante, más a nivel técnico, es la identificación, ¿no? En España funcionamos muchísimo con los códigos nacionales. El código nacional es el rey en todo, ¿no? No va a cambiar el código nacional, ¿no? Entiendo que es un cambio muy drástico y no queremos ir en esa dirección, pero sí que es verdad que ISO y DMP nos va a permitir crear otra serie de identificadores que también identificarán los formatos y que también se pueden utilizar si los sistemas lo deciden, ¿no? Esas dos cosas me parecen muy importantes, cambiar del ATC a toda la información que proporciona ISO y DMP para las presentaciones. Y por otro lado, volviendo un poco a la calidad de los datos, la calidad de la información.
va a haber que hacer un trabajo inmenso y un esfuerzo tremendo para conseguir todo el desglose de información, pero creo que merecerá mucho la pena porque podremos dar cobertura a muchísimos servicios, ¿no? Y muchísimos sistemas. Con respecto al cronograma y cuándo estaremos listos, por parte de la Agencia Española del Medicamento estamos listos para salir. ¿Qué pasa? Que no hemos salido todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque la EMA no ha consolidado todavía las versiones de las guías de implementación, cosa que a nivel técnico nos dificulta mucho el trabajo. No nos podemos poner a normalizar la información si realmente todavía no sabemos qué nos van a pedir y de qué forma nos lo van a pedir. Hay muchas dificultades con respecto a eso. Y por otro lado, queremos estar listos porque tenemos en mente que las agencias nacionales deben de ser las proveedoras de la información. La información dentro de las agencias nacionales debe estar alineada con la información que hay en la base de datos de la EMA, PMS, ¿no? Y a su vez, pues, con todo lo que puedan tener los titulares de autorización de comercialización. Pero confiamos mucho en que las agencias nacionales seremos los proveedores y luchamos por ello. Creemos que esa es la dirección en la que debemos seguir. No porque las compañías no tengan la información correcta, no es por eso, es más por el hecho de alinearnos, ¿no? y confirmar que de alguna forma en el espacio económico europeo se dispone de la misma información en los diferentes sistemas. Me comentabas los países, ¿no? Sí. ¿Cuántos países están en esta dirección? Pues bien, dentro de Unicom no están todos los países de la Unión Europea, desafortunadamente, pero sí que es verdad que se quiere lanzar un Unicom 2.0, yo lo llamo así por lo menos, donde se unan más países. ¿Por qué? Porque es un foro muy interesante, se comparten experiencias, estrategias de implementación, se detectan muchísimos errores que se comentan con la EMA para mejorar, para progresar. De este modo, pues los países que estamos dentro del proyecto Unicom, afortunadamente, parece que estamos más preparados y más adelantados, ¿no? Para estar en línea con la EMA y poder compartir nuestros datos lo antes posible. Pero sí que es verdad que por esa parte los países que a lo mejor están menos desarrollados tecnológicamente van a generar una limitación a que todo sea, a que tengamos un cronograma común dentro de la Unión Europea junto con la EMA. Entonces, bueno, supongo que esta es otra de las limitaciones y puntos negativos con respecto a esto, pero se lucha intensamente por tratar de conseguir y ganar estas discusiones para seguir en esta dirección que os comento. Bueno, o sea que todavía tenemos trabajo por delante. Luz, la Ley de Europa Interoperable introduce este marco de cooperación para las administraciones públicas que permitirá sin duda un mejor intercambio de datos a nivel transfronterizo y que facilitará alcanzar los objetivos digitales de Europa 2030. Entre ellos, desde luego, uno de ellos es la mejora del acceso a la asistencia sanitaria entre los diferentes Estados miembros. Uno de los retos del proyecto será la integración de bases de datos. Tenemos área de mejora, la que ha comentado Blanca, con la base de datos de la identificación de los productos. No sé si ahí se está trabajando también algo en la identificación de los usuarios. Ahora mismo se trabaja con las tarjetas sanitarias de cada uno de los servicios de salud o de los países. Coméntanos un poco cuáles son las áreas de mejora que tú ves y de todo el proyecto, un poco qué habéis dejado a nivel de la coordinación de Europa para esta fase 2 o fase 3 de mejora. Entiendo que la lista puede ser ambiciosa, pero bueno, coméntanos un poco cuál es el futuro y los retos a corto y medio plazo. Pues, a ver, el esfuerzo para interoperar con Europa ha sido un esfuerzo ímprobo, hay que decirlo, porque en muy poco tiempo hemos conseguido muchos resultados. Efectivamente, las comunidades autónomas en un tiempo récord se han incorporado, como decía Ana Teresa, los requisitos de seguridad de auditoría europea son inmensos, inmensos. Era una tarea casi inacabable por cada comunidad autónoma, podremos decir casi que desesperante, y que pensábamos que no llegábamos. Pero sí que hay que decir que en el 2022 5 consiguieron ya superar esa auditoría, que si no superas esa auditoría no pasas a nada, porque son muchos requisitos de seguridad, pero claro, una vez que haces eso hay que usarlo. Empleamos muchos recursos, empleamos mucho tiempo para dar un servicio que se use. Dar un servicio que no se use, pues no tiene ningún sentido ni ningún interés. La receta nacional era un servicio cada vez más usado, seguimos creciendo continuamente cada año, cada mes,
Y en la parte europea vemos lo mismo, que afortunadamente receta electrónica es un servicio que se está usando más de lo que pensábamos. Los países que más lo han usado ha sido Finlandia y Estonia. ¿Por qué? Pues porque son frontera, tienen bases de datos casi comunes de medicamentos, sistemas muy similares. Después está Polonia y después está España. Es decir, que somos también de los que más lo estamos usando y además los datos últimos que tenemos, Portugal, que lleva más tiempo, podrá hablar mejor desde el 2022, pero es que nuestras gráficas de uso son exponenciales dentro de los datos que contamos. Pero tenemos que seguir trabajando. Y este trabajo supone que Europa nos marca cada año unos nuevos requisitos para ir mejorando, porque los requisitos que se trazaron en el EPSOS pues no son suficientes, se incorporan nuevos países, nuevos requisitos, nuevas demandas, y aquí nosotros, España, tenemos un trabajo especial, y es que tenemos una mochila inmensa. Es decir, el resto de los países entran con el país, vale, ya está, pero nosotros entramos con 18 mini países. Es decir, que si de personal somos los mismos, es que cada comunidad para nosotros es casi un país. Claro, Europa no quiere probar con 18 mini países, porque dice, a ver, yo no tengo tantos recursos para probar. Y para nosotros eso es un reto tremendo. O sea, cada vez que sacan una ola anual, ahora a 18, coordinar a 18 para que los 18 lo creen, lo adapten, lo validen. Bueno, hemos tenido que diseñar un sistema de pruebas especial porque si no es imposible llegar. Bueno, todavía nos quedan 3 comunidades, pero claro, ya tenemos 15. O sea, 15 cada año, arrastrar a 15. Bueno, es imposible y de hecho los países llegaba un momento que se enfadaban, ¿no? Decía, a mí no me mandes más pruebas, que yo ya no pruebo con más comunidades autónomas. Algunas eran generosos, ¿no? Polonia era, no importa, tú dame todos los que quieras, que yo quiero además probar con todas sus comunidades. Digamos, pues te vas a enterar, o con todas las que hay. Pero bueno, probaban con todas, ¿no? Pero otros países decían, no, yo pruebo con uno y a mí no me des más. Entonces, pero tenemos que asegurarnos que el sistema funciona, porque lo que no puede ocurrir que un ciudadano venga de Portugal a Madrid y funcione y fuera a, no sé, a Cataluña, es un decir, y allí no le funcione. Nos tenemos que asegurar que damos el servicio correctamente al ciudadano. Entonces ahí se nos plantea otro reto. El primero que yo diría, y que me gustaría además después ver la opinión de Inés de Portugal, es la identificación del paciente. Estamos con sistemas electrónicos, requisitos tecnológicos, funcionales, estamos con unas auditorías tremendas y resulta que para identificar al paciente el farmacéutico tiene que meter a mano en su sistema unos códigos. Si tenemos en España 18 comunidades autónomas, cada una a lo mejor tiene 3 modelos de tarjeta, con códigos que varían, aunque tengamos un código único y vitalicio. Y tenemos después 18 países, ahora mismo estamos interoperando con 7, pero vamos a llegar a un total de 25 países, incluido España. El farmacéutico, que es lo que comentaban antes en Extremadura, tiene que conocer cuando viene el de Letonia, que se incorporó el 4 de marzo, al paciente letón, yo me encuentro con esta paciente letón y ¿qué hago yo ahora con él? ¿Qué le meto aquí? ¿Sabes? En esto. Entonces, claro, y encima tienes que teclearla primero, que sepas lo que tienes que meterle y después que no te equivoques al introducirlo. Esto nos ha supuesto hacer unos documentos manuales que colgamos en el portal de dispensación para que al farmacéutico le ayude, pero lógicamente si además no tienes muchas dispensaciones, desde que haces una hasta que te llega la siguiente es que se te ha olvidado y a lo mejor no está el farmacéutico, está el auxiliar. Es que este es un sistema complejo y es muy limitante, muy limitante. Entonces, pero afortunadamente vamos avanzando. Entonces, Europa tiene un proyecto que es el Wallet, que tú conoces también muy bien, el Wallet que lo que intenta es identificar digitalmente a los ciudadanos. O sea, no podemos hacer identificaciones manuales, es que es inviable, o sea, que casi demasiado se usa la receta electrónica porque hay muchos retos y limitaciones. Entonces, ese wallet va a coger como casos de uso la receta electrónica, la dispensación, y se va a empezar a pilotar por unos países en pocos meses. ¿Qué se pretende aquí? Que un ciudadano pueda ir a otro país y con su propio móvil y QR se le pueda leer ese QR y se le pueda identificar y no tengamos que andar con recursos manuales en un sistema electrónico que es totalmente como anacrónico y que no tiene ningún sentido. Después, aparte de la mochila y la identificación, nos encontramos también con otro aspecto que es los idiomas. Es decir, nos encontramos, imaginémonos
porque a un portugués todavía, pero a un paciente griego que llega a una farmacia de España. La posología, parte de la información, y entre ellas la posología, no está estructurada. ¿Cómo se manda la posología entre los países? En formato texto. Si le llega a un farmacéutico de España la posología escrita por un griego en perfecto griego, pues como podemos imaginarnos, el farmacéutico español no le va a poder hacer una dispensación informada al paciente porque no va a entender el griego. La única forma es mover la pantalla del ordenador, que el paciente vea su propia posología. Entonces, estos son retos importantes en los que hay que avanzar. La estructuración de la información. Las posologías entiendo que es muy difícil. Ningún país lo tiene estructurado y en España tampoco está porque solo lo tiene una comunidad autónoma. Es un aspecto diferente, pero por lo menos en España nos movemos con una lengua común. Pero es que entre un griego, un polaco, pues otro país, pues efectivamente las lenguas son diversas y tú no puedes centrarte en esa situación. Y después, ¿con qué reglas vamos a jugar? Pues es que un paciente puede llegar, por ejemplo, de Finlandia, es que le pueden prescribir, porque le prescriben para 2 años, un envase, porque eso lo acordamos, esos agreements que contaba antes, con 200 comprimidos, porque en Finlandia es normal dispensar los 200 comprimidos. En España no, además es que no tenemos tamaños de envase. Entonces tú tienes que jugar con tus reglas y dispensarle un envase con máximo de lo que pueda haber de ese tamaño, pero después le puede venir otra dispensación. Entonces estamos encontrando con situaciones de dispensaciones a lo mejor masivas que son seguras en el país de origen, pero que aquí nos chirrían un poco. Entonces hay que acordar y hablar con los países, oye, ¿por qué me envías esto? O nos dicen a España, ¿por qué si yo te envío un envase de 24 no me puedes dispensar, o uno de 40 no me puedes dispensar 2 de 20? Pues en España no se puede hacer. Entonces son cosas pues, que chirrían a los países, que no se entiende y que hay que avanzar en esos aspectos. Y después el otro fundamental, y que es como consecuencia de eso, es en las incidencias. Las incidencias, que en muchos casos son las grandes abandonadas, pero que en España, por nuestra experiencia en la interoperabilidad nacional, lo sabemos. Es decir, sin una incidencia abierta por un farmacéutico no vamos a ningún sitio, porque no nos enteramos de lo que está pasando. Entonces, en España tenemos un sistema proactivo, que de hecho en la última reunión europea pues éramos los únicos que lo presentamos. Y es que no podéis pensar, claro, pero es que tendrás que abrir una incidencia, tendrás que tener un sistema de notificaciones o un sistema web, un sistema ágil. Entonces nosotros tenemos un sistema proactivo. Entonces, todos los días, absolutamente todos los días, vemos qué problema de dispensación existe en cualquier otro país, a un español, o en España a un ciudadano de fuera. Y en ese momento, en ese día o al final del día, nos ponemos en contacto con ese país. Ha habido un problema, ¿a qué se debe? E intentamos solucionarlo. Y abrimos esas incidencias de forma proactiva. No esperamos a veces a que el farmacéutico la abra, porque a veces el farmacéutico pues a lo mejor no la abre o no es consciente de ese aspecto. Entonces nosotros abrimos esa incidencia. E igualmente la identificación, que es un problema. Una vez a la semana vemos todas las identificaciones fallidas. ¿Por qué ha fallado? Pues a lo mejor es que nos hemos encontrado a ciudadanos españoles que se van fuera que les intentan meter el número de pasaporte, por ejemplo, porque no saben lo que hay que introducir, o incluso ciudadanos de otros países que llegan a España y les meten códigos erróneos y no les pueden dispensar. Entonces, en ese caso, nosotros nos ponemos al habla con esas comunidades o esos países para tratar de solucionarlo. Sin esas actitudes proactivas, pues es muy difícil darte cuenta de, es que no he dispensado, pero ¿por qué no he dispensado? ¿Qué me está fallando? Entonces, ese análisis sí que lo hacemos para saber lo que está fallando y son fundamentalmente las comunidades y los farmacéuticos los que tienen que despertar eso y que a nivel europeo este aspecto está fallando un poco y que hay que potenciar. Es decir, ¿qué retos? Pues tenemos unos cuantos, de que trabajo para unos años tenemos, la verdad. Sí, Luz, quizás en la parte que has comentado, que es fundamental, de las dudas que pueden surgir al farmacéutico cuando va a realizar una dispensación sobre una posología que no entiende, un formato, ahí sí que en el proyecto habéis contemplado el fomentar mucho la comunicación, aunque es difícil por el idioma y por todo lo que hemos comentado, y que el propio farmacéutico tenga los datos de contacto del médico, teléfono, correo electrónico, cosa que aquí en la interoperabilidad del SNS no viaja esa información. Bueno, supongo que eso es para dar respuesta a esta posible necesidad, entendiendo
que el uso pueda estar limitado por el idioma. Pues en la asistencia sanitaria transfronteriza, en esa legislación, uno de los aspectos que modificó el Real Decreto de Receta era ese, que tú tienes que enviar el dato del contacto del prescriptor. Eso es. Que eso, por lo menos, no te deja desamparado o al paciente. Si el paciente va a otro país o le faltan medicamentos o tiene algún problema, por lo menos puede pedir el contacto del prescriptor para que hable el paciente con él, porque el farmacéutico... Hombre, si hablas en inglés, pues te vas a poder entender en general, o el idioma que sepa, o el griego o el polaco, pero no va a ser lo más normal. Pero sí por lo menos lo puedes dar al paciente para que éste contacte con su médico y trate de resolverle el problema que pueda tener con esa prescripción de ese medicamento, con ese producto, cualquier aclaración. Y ese es un aspecto muy importante y que además exigimos a todas las comunidades autónomas que lo incorporaran en su receta, que no fue fácil, porque tener el teléfono del médico, por muchas veces es el teléfono del centro de salud. Pero bueno, hemos obligado a todas las comunidades autónomas que pongan un teléfono de contacto para que por lo menos ayude. Inés, en Portugal habéis trabajado mucho en herramientas que facilitan la información al paciente sobre su propia prescripción a través de un SMS o a través de alguna aplicación, SNS 24. Esa parte la tenéis desarrollada. Además, me consta, por la problemática que antes ha comentado también Concha, que sois muy pulcros con el tema del acceso a los datos del paciente y, de hecho, cada paciente tiene que autorizar que otros países accedan a sus datos para realizar la dispensación. Esto está ocasionando a veces alguna limitación porque un ciudadano portugués va a una farmacia de Extremadura y no ha dado esa autorización en el portal y está suponiendo una limitación, pero también garantiza evitar accesos indebidos a los datos de salud de los pacientes. A nivel de extensión, ya nos has comentado antes que vais progresivamente implantando, extendiendo las farmacias. ¿Qué retos y qué avances estáis ahora trabajando en Portugal para extender la receta electrónica y para mejorar el acceso de los ciudadanos? Gracias. Primeiro, para dar consentimento, o cidadão português, para dar consentimento ao acesso por profissionais de saúde estrangeiros aos seus dados clínicos, vai à área personal do SNS 24, do Sistema Nacional Público, e vai à parte das autorizações e autoriza o acesso, porque per default a situação é que não aceita o acesso por profissionais de saúde estrangeiro. Nesse momento também tem acesso a um documento chamado PIN, que é Patient Information Notice, que é uma imposição da Comissão Europeia. Nesse documento legal, o cidadão visualiza que dados vão ser acedidos pelo profissional de saúde quando vai consultar sua receita eletrônica no estrangeiro. Na farmácia, para dispensar uma receita transfronteiriça, o farmacêutico tem que se assegurar de que a pessoa à sua frente é o cidadão, é a pessoa identificada na receita. Para isso, neste momento é necessária a apresentação de um cartão físico, de uma tarjeta de identidade. Atualmente estamos trabalhando noutro projeto Potential, que está relacionado com a identidade digital europeia, que nós esperamos que vai ultrapassar essa necessidade de apresentar o cartão físico. Outros desafios que temos em Portugal não temos uma equipa somente dedicada aos serviços transfronteiriços. As pessoas a trabalhar na receita de dispensa eletrónica estão também alocadas a outros projetos internacionais, nomeadamente, principalmente na transmissão de dados clínicos pelo NCP, Ponto de Contacto Nacional. Nós pensamos e esperamos que isso mude
com a aprovação do regulamento de espaço de dados de saúde, que em princípio vai tornar os serviços My Health at You e, por conseguinte, a receita eletrônica obrigatória em todos os países europeus. Además, para alargar a cobertura nacional das farmácias, nós estamos agilizando, nomeadamente usando financiamento europeu, pero solicitar a las várias software houses para fazer os desenvolvimentos necessários para todas as farmácias nacionais, qualquer que software privado tenham, poderem disponibilizar medicamentos por el cidadão estrangeiro. Outro reto que nós temos, pero penso que é comum a todos os países, é a disseminação de serviços. Muitos profissionais de saúde não têm conhecimento desta situação. Por exemplo, a Espanha não deve acontecer porque todas as farmácias têm o serviço. Quando uma região autónoma, uma comunidade autónoma fica live, fica operacional, todas as farmácias ficam operacionais, a não ser que há dito previamente que não quer. Portugal não. Portugal, cada farmácia tem que assinar um protocolo para a partilha de dados, porque são muitos dados, quer clínicos, quer administrativos, que a farmacêutica acede. É necessário vários requisitos legais nessa situação. Tu has dito para aceder a receitas em papel. Peço desculpa. Quando o médico prescreve um medicamento, a receita eletrônica vai para o cidadão por mensagem eletrônica, por telemóvel, SMS, e-mail, correio eletrônico, e pode imprimir em papel uma guia de tratamento e dar-la ao paciente no momento. E a nível transfronteiriço, a situação que tu has falado, por exemplo, vou falar do caso do uso de Potential. Sobre o João, português, sorry, diabético e está viajando por Espanha. E ele precisa de insulina. Insulina é um produto que necessita de frio. Se vai viajar uma semana, não vai trazer um frigorífico, não pode. Por exemplo, se ele não tem insulina suficiente, ele pode ligar e não tem prescrição médica e pode contactar seu médico de família. Eu acho que necessito insulina e não tenho receita médica. Pode passar o médico de família com os dados administrativos, passa a receita em Portugal. João, em Espanha, recebe a mensagem e com a mensagem vai a uma farmácia em Espanha e pode levantar a medicina. Gracias, Inés. Sí, esta parte realmente, como en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, pues se han extendido las consultas telemáticas. Realmente con una consulta telemática, estando en cualquier país, casi puedes tener una atención médica online y que te prescriban y puedas retirar el medicamento propio de ese proceso de salud que acabas de iniciar. Es un proceso que se puede atender con una consulta telefónica desde otro país. O sea que yo creo que sí que los avances al final confluyen en un mejor acceso por parte de los pacientes. María José, ha comentado Luz que una de las áreas de trabajo y las áreas de mejora es la mejor gestión de las incidencias, con el impulso y el esfuerzo que hacen desde el Ministerio, tanto con el portal que sí que a nivel de interoperabilidad del SNS ya funciona muy bien, Guille. Vosotros, que ya además sois los que más volumen de dispensaciones en interoperabilidad europea tenéis en Andalucía, ¿cómo estáis trabajando la gestión de estas incidencias y un poco qué áreas de mejora crees que tenemos en este proyecto
concretamente en la interoperabilidad europea. Con Finlandia, por ejemplo, ¿tenéis alguna interlocución mayor, ya que son muchos los finlandeses que retiran medicación a Andalucía? Vale, pues gracias, Judith. La experiencia de Andalucía en este caso, sobre todo, queríamos agradecer al Ministerio el enorme esfuerzo que está haciendo en la gestión de incidencias, porque es verdad que, como haya dicho, se ve que a nivel europeo no está tan implantado, pero tenemos un sistema de gestión de incidencias que se llama GILLE, con lo cual nuestras farmacias, si tienen una incidencia, la comunican a sus colegios oficiales de farmacéuticos y los colegios, a través de un sistema en Andalucía, es ayuda digital, comunican la incidencia al SAS. Entonces el SAS pone la incidencia en GILLE, que es la aplicación del Ministerio. Esto es muy fácil para todos porque hace que nosotros no tengamos que interactuar directamente las comunidades autónomas con los países, sino que lo hacemos a través del Ministerio y ellos nos sirven además de traductores. Con lo cual el sistema de incidencia es magnífico. Tampoco tenemos tantas incidencias porque en Andalucía ha habido 754 dispensaciones hasta final de febrero, que yo sepa, y hemos tenido solo 24 incidencias. Analizando estas incidencias, que lo más importante de las incidencias es detectarlas para analizar y mejorar. Si no, no podemos mejorar, si no conocemos, como bien dice Luz, qué incidencias tenemos para poder solucionar el problema. Entonces, de estas 24 incidencias que ha habido en Andalucía, me ha llamado la atención estos días porque realmente las incidencias las llevan nuestros informáticos, solo nos comentan a nosotros si es algún tema funcional. Pero de estas 24, 2 tercios de las mismas, un tercio han sido por problemas tecnológicos, pero 2 tercios de las mismas, o sea, 16 de las 24 incidencias que tenemos registradas han sido por problemas en la identificación del paciente, que ya se ha hablado aquí, o por problemas de desconocimiento en las oficinas de farmacia. El tema de desconocimiento de las oficinas de farmacia lo entiendo porque a pesar de que se ha dado mucha formación y Andalucía es una comunidad muy grande, sí que es verdad que como no es un sistema que se usa habitualmente, menos en ciertos sitios, por ejemplo Málaga, que es donde más se está dispensando, pues si le llega un cordobés, que por cierto en Córdoba creo que no ha habido todavía ninguna dispensación, llega una receta para dispensarle a un paciente europeo y no está acostumbrado a manejar la aplicación, pues es normal que tenga dudas. Pero, por ejemplo, el tema de identificación, ese lo podemos solucionar fácilmente con la formación. Pero el problema de identificación de pacientes, como habéis dicho todas, hay que mejorarlo, porque es verdad que es complicado. A los andaluces, por ejemplo, el otro día llegó un paciente de Croacia y no le dispensaron, que de hecho sigue la incidencia abierta, porque acabo de preguntar esta mañana, antes de la mesa, de debate, para asegurarme, y resulta que el problema creemos que está, sin saber, porque no hemos tenido respuesta de Croacia, simplemente la identificación, porque Croacia, igual que Portugal, necesita un consentimiento informado del paciente. Si no lo da, no le podemos dispensar. Pero aparte es que este señor que vino a que le dispensáramos en Andalucía traía una tarjeta sanitaria que no coincidía con ninguna de las que tenemos fotos, porque el modelo de dispensación para cada país tiene la banderita, tú te entras en el país y te muestra todas las tarjetas que se usan en ese país. Imaginaos España cuando se le aparezca al finlandés, una por cada comunidad autónoma o varias, porque en Andalucía tenemos las verdes, las rojas, en una está el SNS, en otras no está el SIS. Es complicado. Pero es que encima si nos viene un croata con una tarjeta que yo miro en mi aplicación y no coincide con las que yo tengo, pues ya está el problema. Entonces, yo creo que de la experiencia de las incidencias tenemos que sacar lo más importante, es que hay que formar más a nuestros farmacéuticos y de una manera continuada, porque es un sistema que va a ir ampliándose poco a poco, y mejorar el sistema de identificación, como habéis comentado. Eso es fundamental, porque es que llama la atención de que la mayoría de las incidencias se deban a eso, no son problemas tecnológicos, no son problemas funcionales, son problemas de identificación. Y sobre todo que los países estos como Portugal o Croacia, que necesitan además un previo consentimiento informado del paciente, si el paciente no está informado, viene el portugués a Andalucía, pretende que le dispense y tú no has dado previamente tu consentimiento, no te puede dispensar. Entonces, eso hace falta un poco de organizarnos para mejorarlo. Pero, de hecho, el sistema de gestión de incidencias español es magnífico porque nos permite detectar todos los problemas que estamos teniendo. Bueno, la verdad es que sí que la parte de la identificación es un área de mejora, la parte de la formación también. A mí me llama la atención porque realmente el proyecto de interoperabilidad europea ha tenido unos requisitos súper exigentes a la hora de las auditorías para empezar a poner en marcha el sistema, tanto a nivel de seguridad como a nivel de formación e información a profesionales y usuarios,
con un seguimiento y una monitorización por parte del Ministerio y del organismo auditor muy exigente, ¿verdad, Luz? Esto vosotros lo habéis vivido porque además, como dices, lo habéis vivido por 17. Y realmente ha habido bueno, pues mucha documentación, muchas reuniones y muchas pruebas para verificar no solamente la interoperabilidad a nivel técnico y semántico, sino toda una serie de requisitos de información. No sé si quieres comentar un poco, porque parece que hay muchas áreas de mejora en esto, pero realmente el despliegue se ha hecho con muchísimas garantías, más Claro. incluso que las que hemos puesto en nuestros propios sistemas. Sí, muchísimas más. Y yo solamente quería hacer una puntualización. Es que la auditoría europea nos exigía formar a los farmacéuticos y que hicieran un examen. Ujú. Es decir, los farmacéuticos de las farmacias, para la interoperabilidad europea, tenían que hacer un examen. La comunidad autónoma nos tenía que enviar los resultados de ese examen. Nosotros presentarlos en la auditoría. Es decir, con tanta formación y después resulta de que una vez nos llama República Checa, oye, que es que está un ciudadano mío, no voy a decir qué comunidad autónoma, en una comunidad autónoma, y es que el farmacéutico, ha ido a varias farmacias, dicen que no saben cómo se dispensa. Entonces, no solamente es ser muy reglados y muy estrictos, porque después la realidad te come. Y de hecho, Europa ahora lo que está preocupada es por el que no se usa lo suficiente. Y bueno, y receta todavía se usa, pero que no se usa lo suficiente. Entonces, hay que promover su uso. Pero como hemos dejado patente en esta mesa, es que hay muchos retos, hay muchas trabas. O sea, es que son obstáculos por todos los sitios, entonces eso dificulta. Concha, al hilo de lo que acaba de comentar Luz, no se usa. ¿Por qué no se usa? Nos has comentado antes retos para el ciudadano. Ahora mismo, ¿qué demandas tenemos ya de los ciudadanos en relación a estos servicios? Vosotros, que sois frontera con Portugal, yo no sé si, supongo que tenéis convenios de asistencia transfronteriza, como tenemos todas las comunidades autónomas que somos limítrofes, además hay ahora el proyecto Interreg de Portugal. Un poco, aprovechando que está aquí Inés, ¿qué líneas de trabajo podríamos implantar? Castilla y León también es limítrofe con Portugal, para un poco facilitar ese acceso. Y yo una pregunta, porque se ha comentado aquí de pasada, en interoperabilidad en Europa tiene que ir el propio paciente a retirar la medicación. Tienes que confirmar que la persona a la que dispensa realmente es el paciente. Eso yo no sé si puede suponer una barrera, puesto que a veces el propio usuario que necesita la medicación quizás no puede desplazarse hasta una farmacia. Un poco, ¿en qué podemos trabajar de cara al ciudadano y qué es lo que nos están pidiendo los ciudadanos para utilizar más este servicio? Bueno, pues yo creo que básicamente, aparte de todo lo que ya se ha dicho en la mesa, el ciudadano quiere un sistema muy similar al que utiliza en su país de origen, que es al que está acostumbrado. Trabajar en ese sentido, en unificar modelos, y eso lleva su tiempo, evidentemente, porque partimos de situaciones absolutamente diferentes, de una legislación que no se comparte en materia sanitaria, al menos a este nivel, y de niveles de desarrollo tecnológico muy diferentes en cada país. Entonces, unificar sistemas a través de los WALES, de los sistemas Unicom, de todo aquello que sea una barrera para que el ciudadano vaya cómodo a otro país miembro a que se le dispense un medicamento lo más parecido al que toma en su país, es fundamental. Pero yo no. Por otro lado, también creo que es necesario profundizar más en el conocimiento que tiene el ciudadano de este servicio, porque yo no sé cuántos de vosotros, de los que estáis aquí, lo conocíais con un mínimo de detalle, como lo estamos hablando, muy por encima en esta reunión, o desconocíais realmente que este servicio existía, a pesar de todo lo que hemos dicho, de que nos hemos esforzado muy mucho, porque así lo exigía la Unión Europea en los sistemas de información, tanto al ciudadano como a los profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Que no hemos llegado a todos, evidentemente. ¿Qué problemas tenemos? Y ahora en el ámbito de la relación entre países limítrofes. Pues el problema fundamental, a pesar de que tenemos convenios de colaboración en materia sanitaria, es que este aspecto no se ha tratado hasta la fecha. En ninguno de los convenios que tenemos en materia sanitaria tenemos introducido el modelo de acceso al medicamento en el país de destino, es decir, en el país dispensador. Es un reto y algo en lo que trabajar conjuntamente para establecer sinergias de actuación para facilitar al ciudadano ese acceso, conocer
exhaustivamente cuál es el procedimiento en Portugal y los portugueses, el que se utiliza en Extremadura y en el resto de las comunidades limítrofes, para que puedan informar a sus ciudadanos y a los profesionales que vayan con garantía y seguridad a la hora de, unos, de recibir la medicación que necesitan y otros de dispensarla. Y a eso no hemos llegado, ¿verdad? Hemos hecho un esfuerzo enorme, somos comunidades con muchísimos retos, este es uno de ellos, el de la interoperabilidad europea, pero tenemos otros proyectos en marcha que, como decía también Inés, los profesionales que nos dedicamos a esto no estamos en exclusiva dedicados a esto. Falta tiempo, falta recursos y a pesar de todo el tiempo invertido, que lo ha dicho Ana, que son horas y horas de trabajo, aún queda mucho por hacer. Pero podemos ir avanzando. El proyecto ha sido un éxito, llevamos casi 1000 usuarios a nivel europeo y no están todos los países ni todas las comunidades en España posibles para utilizarlo y ya lo han utilizado. Luego funciona. Lo que pasa es que tenemos que insistir mucho en cómo es el procedimiento, tener habilitados sistemas fáciles para que los ciudadanos, estén donde estén, accedan a una información útil. Tenemos que tener mapas actualizados de las oficinas de farmacia de los países miembros, dónde están ubicadas, qué se les va a pedir al ciudadano cuando llega a una oficina de farmacia de otro país y qué tiene que saber el ciudadano que se le va a pedir. Todo esto es mejorable y todo esto podemos trabajar en ello. Simplemente hay que quizás la interoperabilidad de la historia clínica, a medida que vaya avanzando, también va a facilitar la utilización de todos los servicios de interoperabilidad del Patient Summary. Un conocimiento mayor de la historia clínica del ciudadano también va a posibilitar que las personas trabajen con mayor seguridad, tanto jurídica a la hora de atender a un paciente como a la hora de dispensar los medicamentos. Todo ayuda. Gracias, Concha. Ana, un agente importante en este proyecto de interoperabilidad, por supuesto, es el farmacéutico y las farmacias. Como hemos comentado, ahora mismo la identificación de los productos que tiene un paciente en su país se hace a través de una serie de atributos. En el futuro estará la base de datos y la identificación unívoca y más concreta del medicamento, pero ahora no es así. Esto puede suponer cierta barrera o cierta inseguridad o cierta complicación a la hora de dispensar por parte de las farmacias. ¿Qué valoración hacen las farmacias y cuáles son un poco sus peticiones o sus retos? Eres la voz de la farmacia, Carlos, lo dejas, ¿verdad? Sí, bueno, pues precisamente pues me he apoyado en mis colegios oficiales de farmacéuticos y bueno, pues he preguntado a ver cuál es su valoración y porque desde luego lo de sistemas sanitarios, servicios sanitarios, es lo que han comentado mis compañeras, pero efectivamente, ¿qué piensan nuestros farmacéuticos comunitarios? Bueno, pues la verdad que a pesar de todo lo que estamos hablando, ellos tienen una valoración muy positiva. ¿Por qué? Porque lo primero de todo, tienen acceso a la información farmacoterapéutica del paciente, o sea, al tratamiento activo. No solamente la medicación que está dispensable, sino aquella que no está dispensable, pero está activa en el plan terapéutico. Entonces es muy importante porque como profesionales de la salud necesitan tener esa información para poder hacer su atención farmacéutica. Entonces es algo impensable que hasta, bueno, todavía no, que te viene un extranjero y que tú no sepas absolutamente nada y que tú puedas hacerle una atención farmacéutica. Eso es un salto de calidad y de seguridad impresionante. Entonces esa es la primera valoración. Por otra parte, también, ¿qué percepción tienen? Pues ellos tienen una percepción de avance, de transformación digital. O sea, están viendo que se está produciendo una revolución, un avance tecnológico en la prescripción y en la dispensación. A pesar, repito, de todos los inconvenientes, que no son inconvenientes, son aspectos de mejora. Y por eso lo que ellos ven es un margen de mejora impresionante en este proyecto. En concreto, los colegios de Canarias ven ese margen, ese amplio margen, por dos motivos. Uno, porque llevan desde 2015, fueron los primeros que intervinieron junto con Extremadura en la interoperabilidad nacional, con lo cual llevan mucho tiempo, una gran trayectoria y un gran conocimiento de lo que es la interoperabilidad. Y en segundo lugar, porque es la segunda comunidad después de Andalucía con mayor número de dispensaciones. Entonces, claro, con toda esa información y esos datos, ellos lo que están viendo, que coincide con lo que han comentado las compañeras, uno, es importante que el ciudadano que viaja esté informado, precisamente por lo que han comentado. Nos encontramos Portugal, República Checa, Croacia, que tienen ese hándicap de que te llega el ciudadano y que ellos no saben que tenía que haberse, dar esa autorización
para poder acceder a los datos en la oficina de farmacia. Y también, desde luego, bueno, pues, la formación. Yo recuerdo una anécdota de hace unos meses que me llamó Luz un sábado. Ana, que tenemos a un ciudadano de la República Checa que quiere obtener la medicación en Tenerife. Y bueno, aquello fue a 3 farmacias y nadie sabía cómo acceder. República Checa, que es de lo que estamos hablando, que necesitan el consentimiento para poder acceder a sus datos. Entonces, claro, no podían, estaban a ciegas. Mire, yo aquí no le puedo dispensar nada. Entonces, precisamente, pues sí, es la segunda comunidad con mayor número de dispensaciones, pero estamos hablando de que, bueno, estamos hablando de unas 160, 170 dispensaciones. Claro, las farmacias, que a lo mejor le llega una cada X meses, o a lo mejor alguna no ha llegado, pues no saben en ese momento cómo actuar. Entonces, lo que está claro es que continua formación de las oficinas de farmacia, porque efectivamente esto va más y bueno, nosotros ahí estamos haciendo pruebas con Austria. En breve seguirán entrando más países y lo que, vamos, sin duda, si ahora mismo los países que tenemos son países que, bueno, que sí, tenemos Finlandia, pero croatas, República Checa, no hay tanto, ¿no? Polacos sí. Sin duda, cuando entre en el resto de la Italia, entre Austria, entre el resto de los países, será un salto también importante en toda esta transferencia de información. Bien, en cuanto a los retos, bueno, pues los retos coinciden con los retos que han comentado los compañeros. La identificación del paciente, eso es vital, es importante, no voy a repetirlo porque es todo lo que habéis comentado, esa identificación del paciente que necesitan sobre todo ellos piden automatizar, necesitan que el sistema sea muy rápido y para eso, pues sin duda, hay que buscar, o bien lo que comentaba Luz, ese wireless, ¿no? Ese código QR, algo automático, algo rápido, algo ágil, que no interfiera en lo que es el día a día de la gente que te está atendiendo en la oficina de farmacia. No pueden perder ese tiempo. Y en segundo lugar también lo que hablamos, esa identificación unívoca del medicamento que nos comentaba Blanca, con es la semántica, ¿no? La semántica que con el proyecto Unicom. Eso es un salto también muy importante porque le va a ofrecer esa seguridad que necesitamos a la hora de poder dispensar un medicamento y que ahora mismo, pues bueno, está ahí que nos encontramos con dificultades. Y desde luego también todo el tema de las incidencias. Esas incidencias que comentábamos necesitan seguridad, que sean una robustez importante para todo este tema. En definitiva, los retos, agilidad en los sistemas. Más agilidad, pero sin duda llevamos poco tiempo. Arrancamos la interoperabilidad, por lo menos España, con Canarias y el resto de las comunidades. En Canarias fue el 22 de septiembre del 2022 cuando se produjo la primera dispensación y de allí ahora pues han entrado más países y es poco tiempo y desde luego bueno, tenemos un escenario importantísimo y bueno, y la verdad que con muy buena expectativas. Gracias, Ana. Nos quedan más preguntas, pero bueno, yo creo que es momento, quedan 10 minutos, de dar paso a los asistentes. Si queréis lanzar alguna pregunta. Carlos. Hola, buenos días. Como ya me han nombrado por ahí, soy Carlos Díaz del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, explicarles un poquillo todo lo que habéis comentado. Realmente estamos totalmente de acuerdo y además lo vivimos en la oficina de farmacia. ¿Qué problema estamos teniendo? Pues que efectivamente en algunas zonas se dispensa mucho porque son las áreas más turísticas donde se dispensa mucho, es donde más se dispensa y hay farmacias más desperdigadas pues porque tienen dificultad. Y esa continua formación sobre un sistema que no utilizamos habitualmente, que no está integrado, y eso es una de las mejoras que deberíamos extender, que el Ministerio de alguna manera pudiéramos integrar esa dispensación europea dentro de la misma sistemas que utilizamos en la farmacia, no hay que tener que salir para ir a una página web para hacer un procedimiento específico, pues nos ayudará un montón. Y desde luego la automatización, es decir, que yo no tenga que ver el pasaporte o la tarjeta de identificación de cada país, que tengo que mirar en la página qué numerito es el que tengo que poner, eso dificulta mucho y ralentiza mucho la dispensación. Y luego en la propia dispensación, si aparecen 4 o 5 medicamentos, hay que hacerlo uno a uno. Uno lo dispenso, vuelvo para atrás. No puedo hacer 4, los 4 los marco y los dispenso. No, tengo que ir uno por uno.
son áreas de mejora que poquito a poco irán viendo. Desde luego, cuando entre Italia, que es un país en el que, por ejemplo, en Canarias tenemos una comunidad italiana muy alta, pues lo empezaremos a notar demasiado, mucho. Desde luego esto era algo, y ahí sí que tenemos que felicitarnos y felicitar al Ministerio y a la comunidad autónoma, la mía en particular, liderada por Ana Teresa, que lo han hecho muy bien y han trabajado mucho, porque en España tú no puedes con una receta de un médico extranjero venir a una farmacia y que te dispense, no es válida esa receta. Entonces teníamos que tener un sistema que lo homogeneizara y que realmente diera seguridad de que esa receta que hay es realmente válida y viene de un médico de un país que realmente lo admite. Y eso era totalmente necesario. Y en Canarias, y en un país como el nuestro, que recibe, estaba leyendo el otro día que ya se había posicionado como el país que más recibe extranjeros del mundo, pues básicamente es que era totalmente necesario. Máximo en Europa, pero habrá que incluso seguir un poquito más allá. Por lo demás, felicitarles porque la verdad que el sistema era totalmente necesario y está funcionando perfectamente. Ujú. No sé si hay más preguntas. Ah, sí. Hay allí. Yo tengo una pregunta sobre el tema de los ATC que ha comentado la compañera, porque estamos ahora desarrollando una nueva herramienta de alergias para todo el sistema catalán de salud, de gestión compartida por todos y para comunicarlas a Europa y todo eso. Y claro, nos encontramos que a comunicar algunos tipos de alergias a principios activos con el ZM, con el ATC, como el ácido clavulánico y algún otro más que hay por ahí, pues que tiene estas limitaciones, ¿no? Entonces, no conocía este ISO y DMP y para cuándo se espera esto y si este estándar solucionaría este tipo de cosas. Y por otro lado, a nivel de fármaco de seguridad en la prescripción, si hay algún proyecto en el cual se pueda tener algún tipo de sistema experto, ¿no? que tú puedas, del plan de medicación del paciente, que te diga interacciones, contraindicaciones en función de sus patologías y así, porque cada uno estamos desarrollando el nuestro. También hay soluciones, ¿no? del mercado, como lo que tiene Vidalba de Mecum y así. No sé si a nivel más de la EMS o de Europa hay algún proyecto por esa vía. Si quieres, si no te importa, empiezo por la última, porque creo que va a ser un poco más rápida. Justamente ayer, estando aquí también conociendo gente, ¿no? en el Congreso, comentaban justamente lo mismo sobre el tema de las interacciones. Sí que es verdad que por parte de la agencia proporcionamos en el nomenclador de prescripción unos ficheros con interacciones y demás, pero hasta donde yo sé no es el tipo de información idónea que se busca por parte de los sistemas y se recurre pues, a otros servicios que hay por otras entidades. Sí que es verdad que es muy interesante, me lo he apuntado de hecho también porque ya te digo que voy yo también recopilando para ideas y proyectos internos, pero ahora mismo yo creo que por nuestra parte no proporcionamos la información de la manera en la que deseáis tenerla. Una pena, pero bueno, llegaremos supongo, ¿no? Por la parte de ISO y DMP de los ATCs, hasta donde yo sé el ATC es un código, ¿no? que está muy instaurado. Hasta ahora ha servido para muchísimos propósitos y de alguna forma sigue funcionando, ¿no? Sí que es verdad que para la parte de la identificación de los medicamentos se queda muy cortito y con ISO y DMP, que ya no se te va a olvidar, te lo prometo, después de esto, porque ya soñamos con ello, los que estamos involucrados, compruebas que con todo lo que te aporta ISO y DMP, con todo el desglose de información regulatoria, clínica, de composición, incluso confidencial, ¿no? porque también hay mucha información de los fabricantes, composición de los excipientes y demás que es confidencial, te das cuenta de lo cortito que se queda el ATC y todo lo que vamos a poder disfrutar con ISO y DMP. La parte negativa es lo que adelantábamos un poco, ¿no? El trabajo que va a requerir completar un modelo de datos enorme y en muchas ocasiones también la extracción de la información. Hay medicamentos que llevan autorizados en el mercado muchísimo tiempo, de los cuales no disfrutamos de una información tan ágil y tan accesible para completar ese modelo de datos que nos piden, ¿no? Entonces, esa es otra limitación que no se ha mencionado, pero me parece interesante recalcar. Y sí que es verdad que estamos deseando ponerlo en marcha. Una vez dentro de la Agencia Española del Medicamento tengamos una base de datos ISO y DMP compatible, que lo llamamos así, podremos ofrecer esa información pues, a todo el Sistema Nacional de Salud, ¿no? y a todos los usuarios pues, que consumen datos incluso de CIMA, ¿no? Ya no solo la parte pública, sino también instituciones privadas que utilizan nuestros recursos.
Entonces, la idea es que lo pongamos en marcha cuanto antes para que cuanto antes podamos descubrir la manera en la que podamos ofrecer esa información de la mejor manera posible a todos los usuarios, ¿no? Entonces, no te doy una fecha concreta, pero una esperanza y bueno, un futuro, ¿no? Que espero que no sea a muy largo plazo y que, bueno, pues la verdad que podamos disfrutar de todos estos beneficios lo antes posible. Con respecto a disfrutar de estos beneficios, me he apuntado algo que me parece muy interesante y es la confianza en la dispensación. La confianza entiendo que de alguna manera la veo incluso lo que me comentabais, ¿no? Que el paciente pueda disfrutar, lo has dicho tú, Concha, de tener la confianza de que está recibiendo el mismo medicamento o por lo menos algo similar a lo que recibe en su país de origen. Y SOIDMP nos va a proporcionar una información tan completa de todos los países que de alguna forma yo creo que también debemos de aprovechar esa información para dar una confianza y una certeza que lo que estamos dando al paciente sea lo más parecido posible a su país de origen. Otra cosa que me llevo. Así que, bueno, por esa parte espero darte una esperanza, como te digo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos cerrando, que ya es la hora. La verdad es que muchas gracias a todos. Yo creo que aquí se han recogido retos desde los diferentes ámbitos en los que estáis trabajando, incluso de diferentes países. Yo creo que una parte de los retos también se irán acometiendo a medida que este sistema se utilice más y que además yo también creo que cuando haya más países interoperando, pues probablemente podamos ir adecuándonos a ello y a lo mejor ahora que es habitual que cuando un paciente viaja al extranjero se lleve sus medicamentos para los 2-3 meses si es una estancia media, pues a lo mejor en un futuro si ya están todos los países, pues ya no se le entrega esa medicación, con lo cual un poco de alguna manera vamos a ir forzando a que se utilice y a medida que se utilice más, pues también invertiremos más recursos para lo que comentaba Carlos de la adaptación de los software de dispensación que ahora, salvo en Andalucía, que ha comentado María José, que sí que lo tiene adaptado, pues acceden a través de un portal. Con lo cual yo creo que esto es una pescadilla que se muerde la cola, una retroalimentación. A medida que utilicemos más, pues también invertiremos más para sus mejoras. Sí, Luz, comenta y ya cerramos. Solo quería comentar para cerrar una cosa, que es la palabra creo que es fundamental, que es la confianza del ciudadano. O sea, si el ciudadano no confía en que cuando va a otro país no va a poder obtener algo, no va a utilizar el servicio o va a tener trabas. O sea, hay que dar confianza y por eso hay que estar continuamente online, controlando cualquier fallo en el acceso y dándole solución. Porque si el paciente sabe que si aunque le falle, se lo van a solucionar en el momento, lo va a usar. Si va y comprueba que tiene problemas, pues lo va a dejar de usar. O sea, que la confianza yo creo que es la palabra clave porque estamos trabajando, pero hay que dar total confianza y garantía al ciudadano de que va a obtener su medicación, vaya donde vaya. Muy bien, pues muchas gracias a todas por vuestra participación, que ha sido muy, muy interesante. Gracias.